Ya se inició la grabación, adelante por favor. Ahorita ya iniciamos. Adelante, doctor Viviano. Adelante, por favor, ingeniero Mosco. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. A nombre del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de Agrorural, darles la bienvenida a esta charla virtual, manejo reproductivo de alpacas, que debe estar a cargo del médico veterinario zootecnista Viviano Vilca, coordinador nacional de proyecto de alpacas de la subunidad de cadena de valor ganadero. Un poco para socializarles que nosotros estamos ejecutando un proyecto de mejoramiento de la cobertura de los servicios para el incremento de valor genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Junín. Son 8 regiones que tienen un costo de 32 millones, pero para este año que nos han transferido el MIDAGRI y la Dirección General de Ganadería son 2,5 millones que se tiene a cargo y está pues a cargo del coordinador, ¿no? El médico veterinario zootecnista Viviano. A la vez estamos formulando 4 proyectos en la subunidad de cadena valor ganadero, en el tema de cuy, vacuno, ¿no? También de alpaca y en este caso del proyecto que se está haciendo el estudio para el tema de caprinos. Entonces, en ese sentido, pues, darles la bienvenida, también informarles que se ha adquirido, en este caso, pastos por más de $500,000 para el departamento de Cajamarca y estamos a la espera de la demanda adicional de 30 millones para poder cubrir en las 20 regiones del territorio peruano. Estamos trabajando día a día con el único esfuerzo, pues, de servir a nuestros productores. Bien, muchas gracias y en ese sentido, al nombre de nuestro señor ministro, nuestro director ejecutivo, nuestro jefe de la unidad de la unidad de cadena valor ganadero y agrícola, el ingeniero José Revilla, darles la bienvenida y le dejo la posta al doctor Viviano. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A nombre del director ejecutivo de Agrorural, el ingeniero Mario Enrique Rivero Herrera, asimismo el jefe de la subunidad de cadena de valor, el ingeniero José Revilla, y asimismo también jefe de subunidad de cadena de valor ganadero, Ismael Leoncio Osco. Señores participantes, tengo ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a disertar todo lo que es el manejo reproductivo dentro de todo el manejo calendario, ¿no? Alpaquero. Sabemos que la crianza de alpacas es prácticamente es la única actividad a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Esto nos implica de que a un productor o criador alpaquero, el producto que saca prácticamente en producto monetario, ya sea de venta de fibra, ya sea venta de carne o venta de saca, eso tiene que repartir prácticamente en todos sus gastos del año, ¿no? Ya sea alimentación, vestimenta, educación de los hijos. En vista de que a esta gran altura pues hay cero agricultura, ¿no? Pues, en ese entender, dentro del marco del proyecto, nosotros estamos desarrollando el proyecto de alpacas, ¿no? Entonces, el tema de hoy es manejo reproductivo en cadena de alpacas. Cabe indicar de que existen prácticamente Por favor, ¿podrían compartir en pantalla completa? No se está viendo la PPT en lo que está hablando, por favor.
No se ve en pantalla completa, por favor. ¿Pueden compartir pantalla completa? Al momento de compartir, por favor, darle pantalla completa. Ahí de esa manera se va a poder apreciar todo. Solo estamos viendo el preview, por favor. Sí, ahora sí. No estamos viendo, señor. No vemos la pantalla completa. Estamos viendo su vista previa. Una sugerencia, presionar F5 para que se pueda apreciar pantalla completa. Es que no han compartido. Deben compartir. Al momento de compartir, elijan la opción pantalla completa, por favor. No pestaña, no una ventana. Pantalla completa, por favor. Ya, entonces el juego. Ahora sí. Sí, ahora sí, adelante. Ya. Bueno, Agro Rural dentro fue creado mediante el decreto legislativo 997 el 13 de marzo de 2008. La visión de Agro Rural es lograr que las familias rurales del Perú mejoren su calidad de vida mediante la ejecución de planes y políticas de desarrollo rural sostenible, concertadas en los gobiernos regionales, locales y otros sectores, ¿no? Dentro del manejo ganadero de las alpacas, el principal actividad que comenzamos es el empadre. El empadre, como sabemos, un poco difiere de acuerdo a la zona, ya sea la zona húmeda o la zona seca, o la puna seca, como que llamamos. Las punas húmedas siempre están cerca donde está la selva, y la puna seca está, de acuerdo, de repente está más cerca a la costa, ¿no? De manera que en la puna húmeda hay mayor cantidad de precipitación pluvial, y asimismo también todo el año por la presencia de nubes que hay en cierta forma, los pastos también no se secan. En ese entender, en un empadre tenemos que tener varios aspectos generales, ¿no? Uno es el periodo de gestación, ¿no? Que es 342 a 345 días. Esto estamos hablando en Huacayas 342 días y en Suri 345 días, ¿no? Y también debemos partir de que el primer servicio postparto no debe realizarse antes de los 15 y 20 días. Este es uno de los aspectos que hay que tomar mucho en cuenta
porque si en un empadre hay muchas comunidades, muchas parcialidades que no tienen, digamos, una disponibilidad de terreno adecuado. Siempre la alpaca está en forma mixta. Ahí están todas las clases de alpacas, ¿no? Ahí están los tubes, ahí están los crías, ahí están los capones, ¿no? Madres gestantes, madres vacías. Y dentro de eso, prácticamente los machos, que también, los machos que no están aptos para la reproducción, y algunos aspectos machos también que son aptos para la reproducción. Entonces, ¿qué pasa dentro de ese rebaño que ocurre? Obviamente, las alpacas que han parido, digamos, antes de los 15 días ya están empadrándose, ¿no? Por el mismo cantidad de macho que puede haber uno, y también por el grado de lividez que tiene en esa época los machos, porque hay bastante abundancia de alimentación, y eso permite prácticamente, eso desencadena en problemas reproductivos posteriores, ¿no? Porque la involución uterina de las alpacas no está todavía en un 100%, entonces al empadrarse, eso se infecta a nivel, ¿no?, de útero y puede encadenarse prácticamente en una secuela de infección uterina. Entonces, el aspecto importante en esta etapa de empadre, que debe ser de 15 a 20 días, es prácticamente sacar las madres en parición o punta de parición, y que pasen prácticamente de 15 a 20 días, ¿no? A 20 días a más. Entonces, eso, poner un macho reproductor identificado, ¿no? De manera que para 20 hembras o para 10 hembras, eso nos permite que el padre, o sea, digamos, identificar el padre y identificar la madre, ¿no? De manera que también podemos llevar un registro adecuado. Entonces, esta actividad como tal, como estamos desarrollando, es bien difícil en las comunidades, también en los pequeños productores. Uno, porque no tienen personal; otro, no tienen una infraestructura adecuada. Al de ser infraestructura adecuada, estamos indicando, no hay mallas ganaderas, no hay corrales de manejo, ni mucho menos, ¿no?, las zonas donde puede, digamos, albergar este tipo de animales para poder realizar un mejor manejo. Entonces, siempre en los pequeños rebaños, en las comunidades, en los pequeños criadores, hay que adecuarse a algunas tecnologías que podemos prácticamente adoptar, tecnologías nuevas, con la finalidad de que no ocurra de lo que hemos indicado, ¿no? Otro de los aspectos que vemos también en las alpacas hembras, en el primer servicio, tiene que estar como mínimo 33 kilos de peso vivo, hasta los 2 años de edad que estamos hablando, ¿no? Esto sobre todo ocurre en la puna seca, donde hay menor cantidad de pasto y también hay poca cantidad de agua. A los 2 años, prácticamente las crías, los tuis mayores, que estamos hablando de 2 dientes, no llega a los 33 kilos de peso vivo, ¿no? Entonces, si no hay un manejo adecuado en las comunidades, los rebaños, pues estos tuis de 2 años se van a empadrar. Entonces, ¿eso qué nos lleva, digamos, si no hay, digamos, una condición corporal del animal? Eso nos conlleva, obviamente va a haber una gestación y también el porcentaje de fertilidad va a bajar, por un lado. Y por otro lado, si es que llega a gestar, vamos a tener problemas en el parto, ¿no?, que probablemente se va a desencadenarse en un parto cistósico, ¿no? Entonces, siempre es mejor
digamos, hacer un buen manejo en la etapa de crecimiento de las alpacas. Estamos hablando de los tuis mayores y los tuis menores, ¿no? Que tienen que estar en un corral que tenga prácticamente pastos adecuados, que tengan una cantidad de proteínas, como en este caso las leguminosas. Estamos hablando de el layo, ¿no? Por ejemplo, que abunda en las alturas, y que tengan pastos que tengan prácticamente una proteína adecuada para crecimiento ideal de esos tubis, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Asimismo, también los machos, ¿no? Para poder entrar, tienen que tener un peso adecuado y al menos, digamos, a los 3 años de edad, ¿no? Por lo menos los machos tienen que tener, debe haber unos ciertos niveles de testosterona, y también tiene que tener una liberación pene prepucial, ¿no? Que mayoritariamente, a un 70%, o sea, la liberación de pene prepucial se realiza en un 70% a los 14 meses de edad. Entonces, hay animales reproductores jóvenes que entran al servicio. Siempre hay que revisar, ¿no? La liberación de pene prepucial, el tamaño del animal, y también revisar bien la calidad de la fibra, que tiene que tener una uniformidad en todo el vellón. Tiene que tener ciertas características para poder escoger, digamos, un macho adecuado. En las alpacas, como vemos, a veces en estos últimos años, en ciertos lugares ha habido una segregación de los reproductores. ¿Esto qué quiere decir? De que si un productor alpaquero se dedica a la venta de reproductores prácticamente de todos los años, pero sin embargo no introduce, ¿no?, otros reproductores para poder hacer, digamos, la reproducción adecuada, ¿no? De manera que de año en año los machos que sacan de la misma majada, entonces eso degenera con el tiempo, ¿no? Entonces es uno de los aspectos que mucho se ha visto en los rebaños alpaqueros, sobre todo de la pequeña escala. Obviamente que los productores alpaqueros que tienen de repente una adecuada infraestructura, ya que están trabajando a nivel, ya una tecnología media, ya aplican lo que es el padre controlado, ya aplican prácticamente el refrescamiento de los reproductores cada año, y de repente ya entran a nivel de corrección prácticamente del estándar de la alpaca, ¿no? Si una alpaca de repente está fallando a nivel, digamos, de tercio superior o de tercio anterior o tercio posterior, puede haber, digamos, ya puede estar perdiendo la uniformidad en el vello, de manera que ya se busca unos machos que puedan hacer corrección a ese rebaño. Entonces, hay productores que ya están trabajando a ese nivel, pero también hay productores, como vuelvo a indicar, los pequeños criadores en las zonas altoandinas, mucho les falta trabajar a ese nivel. Es por eso, es importante que los criadores de alpacas, hay que asesorarlos en el aspecto reproductivo, todo lo que es en el mejoramiento genético, de que se lleve adecuadamente para poder que no se, digamos, que haya una segregación, digamos, de reproductores, ¿no? Otro de los factores más importantes que también queremos tocar en este curso, en este tema de empadre, sabemos que la alpaca, pues, no es como, digamos, cicla, como en ovinos, ¿no? O como en vacunos cada 21 días, ¿no? En ovinos cada 16 días, ¿no? Entonces, la alpaca es una especie muy especial que para poder, digamos, ovular, necesita la presencia de un macho, ¿no?
Y cuando ya hay presencia de un macho, por eso la alpaca al copular dura hasta 45 minutos, ¿no? Entonces, durante ese tiempo hay un encadenamiento hormonal y hay un factor que se llama liberación es una proteína factor inductor de ovulación. Eso los estudiosos que han estudiado han descubierto eso. Y cuando hay una desencadenamiento hormonal, recién prácticamente la alpaca puede ovular, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en un empadre, digamos, bajo una presión, y ya, por ejemplo, a nivel de, por ejemplo, hay productores que están trabajando a nivel de empadre controlado, dirigido, o sea, una alpaca, ¿no? Un cuancho, hay una presencia, por ejemplo, de un ser humano, del hombre, o también puede ser presencia de animales. Entonces, ese factor es importante, evitar eso, porque la alpaca, por más que, digamos, esté copulando, un porcentaje va a bajar la fertilidad. Esto por la liberación de la oxitocina, y eso no permite prácticamente que es como un bloqueo que bloquea para que no haya una ovulación adecuada. Entonces, hay productores que han hecho esos trabajos en sus hatos y con la experiencia que ellos han trabajado, nosotros hemos conversado y el que da mayor resultado es que escogen unos 40 hembras o 20 hembras y ponen un macho adecuado, y eso prácticamente hacen un empadro libre, ¿no? Ya sea tarde, mañana y noche. Entonces, de manera que logran una mayor fertilidad, ¿no? En alpacas. Entonces, es uno de los factores muy importantes de la alpaca, que es la ovulación inducida, que hay que ver, ¿no? Y también otro aspecto que tocamos también es una alimentación adecuada. Sabemos que el globo terráqueo es una estructura bastante cambia de un lugar a otro, de manera que hay lugares que no son mineralizados, que no tienen minerales, hay ciertos pastizales. Entonces, en esos lugares, sobre todo, estamos hablando lo que es el selenio, lo que es el fósforo, y de manera que las alpacas que van a pastar, por más que estén en un buen pasto, obviamente también va a bajar la fertilidad y también la ovulación va a bajar, por la ausencia de esos minerales, sobre todo lo que es el selenio, fósforo, y también igual los machos. También va a bajar la lividez, ¿no? Y no va, digamos, desarrollarse como reproductor en forma óptima, ¿no? Entonces, siempre a los criadores de alpacas, nosotros recomendamos de que en la época de empadre es prácticamente toda una faena ganadera, y al inicio del empadre prácticamente hay que hacer o prácticamente una planificación adecuada en varios aspectos, ¿no? Primero, estamos hablando, para poder, digamos, hacer el empadre adecuado, estamos hablando, primeramente tendrán que entrar los tubis mayores, ¿no? O sea, las primerizas y las hembras vacías, ya sean las vacías por motivos de que han habido, de repente han abortado, o de repente no han preñado en el año anterior. Entonces, esos animales ya tienen que entrar prácticamente en empadre en el mes de diciembre. Esto nos ayuda bastante, de manera que todas las alpacas disponibles, vacías, en ese momento ya podemos entrar en empadre en el mes de diciembre, de manera que en el mes de enero, febrero y marzo ya estarían empadrando las hembras preñadas, ¿no? Que paulatinamente van naciendo, y también hay hembras disponibles, teniendo siempre en cuenta que no se empadren antes de los 15 a 20 días, ¿no?
Es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta, porque si de repente, macho, ponemos en conjunto, digamos, tanto a las hembras preñadas como a las hembras vacías o los tuyos primerizas, esto nos puede repercutir, de repente nos puede llevar incluso a un aborto en el último tercio de gestación de los animales gestantes. Entonces, para poder entrar en un empadre, prácticamente separarlo, vuelvo a repetir, ¿no? Todas las tuis mayores, las alpacas vacías que no se han preñado y tampoco que las alpacas que han perdido sus crías, o sea, o han sufrido abortos en los meses de junio, julio, mayo, junio, julio, que es la época más difícil, ¿no? Que en las altas punas, ¿no? Otro de los aspectos que se tiene que ver también en un empadre para una planificación es que tengamos unos corrales adecuados para ese fin. De manera que hay que estar separando las hembras que han parido para posteriormente poner los machos. Y también siempre con miras de llevar un registro genealógico, ¿no? Entonces, ahora con este proyecto, que prácticamente es una herramienta para poder trabajar a nivel del registro genealógico que está promoviendo la Dirección de Ganadería, y eso prácticamente, eso nos ayudaría bastante a los productores medir prácticamente los futuros reproductores que podemos utilizar en un empadre, ¿no? Como vuelvo a indicar, el estrés es muy importante, evitar el estrés de las alpacas, ¿no? En el momento de empadre, evitar digamos que hay presencia de perros, que pueda haber presencia de animales o presencia del hombre mismo. Esto porque, como sabemos, el estrés, ¿qué es un estrés? El estrés prácticamente es un desencadenamiento de la hormona cortisol, y eso prácticamente repercute, digamos, el desencadenamiento normal que debe haber de las hormonas para la ovulación. Y también la presencia de cortisol, que más después vemos también en otras faenas ganaderas, por ejemplo, en la presencia de enfermedades, es vital, ¿no? Entonces hay que evitar prácticamente el estrés de los animales, ¿no? Eso sería con referente a lo que todo es el empadre, ¿no? Ahora vemos cómo el manejo reproductivo en alpacas en época de parición, ¿no? La época de parición mucho depende de las zonas también, y la precipitación pluvial que puede ocurrir, ¿no? En varias regiones del país. No, probablemente en el norte, en el centro, se adelanta un poco más, y en el sur se atrasa un poco más, ¿no? Entonces, la aparición normalmente se realiza el último quincena de diciembre, si es que el empadre ha sido prácticamente, si el empadre se ha realizado en los primeros días de diciembre con los animales que hemos indicado, que son los tuis primerizas y las madres vacías, ¿no? Entonces, esa aparición va a ocurrir prácticamente en el mes de diciembre y en los primeros días de enero. Y así sucesivamente hasta el 30 de marzo, por lo menos es lo ideal, la aparición. ¿Por qué la aparición es ideal hasta 30 de marzo? Porque después, si las crías, por ejemplo, van a nacer a partir, digamos, en abril, o hay algunos que todavía ocurren en mayo, entonces esas crías obviamente ya no van a tener un desarrollo corporal adecuado, porque en sus primeros estadios, por ejemplo en los tuis menores, no van a encontrar una alimentación adecuada, que es los meses de junio, julio, agosto, septiembre, que son los meses prácticamente de menor precipitación pluvial en las alturas, y de manera que también ya no encontramos pastos de calidad, ¿no? Porque las vitaminas
y ya no están en la presencia en los pastos y prácticamente han perdido el color, ¿no? Los pastos. Entonces es importante de que las alpacas nazcan desde el 15 de diciembre por lo menos hasta 15 de marzo. Y eso hay que acortar la época de parición, ¿no? Para la aparición debemos tener también varios aspectos, que uno de ellos son los dormideros. Los dormideros que estén limpios, en laderas, que tengan buenas pendientes, que no haya charcos de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque para evitar prácticamente la mortalidad de las crías que pueden ocurrir, ¿no? Y también que tengan los dormideros buen drenaje, ¿no? El proceso, digamos, de la aparición de la alpaca, sabemos, hay un encadenamiento hormonal que dura más o menos 3 horas 30 minutos, ¿no? Entonces, dentro de ese desencadenamiento, el proceso de parto hay que tener mucho en cuenta varios aspectos también. Uno de ellos es que no haya presencia de animales. En este caso estamos hablando de perros, puede haber de repente otros animales como caballos, ¿no? O la presencia del hombre mismo, para que no, digamos, sufra, digamos, el parto del animal. En una condición normal, tranquilo, el animal se desarrolla con tranquilidad, ¿no? Porque cuando hay presencia de perros u otros animales, prácticamente se retrae el animal y ahí puede desencadenarse el parto distóxico, ¿no? En la aparición, un tema muy importante, y de repente yo diría que esto es vital, es la toma de calostro, ¿no? La toma de la primera, digamos, el calostro, la leche de las crías a la primera hora de nacida. ¿Esto por qué es importante? Porque el calostro, como sabemos, es la primera vacuna de las crías y mayor cantidad de absorción que se realiza es a la primera hora de nacida. Es posterior a la primera hora, a la segunda, a la tercera, a la cuarta hora nacida, ya el sistema del aparato digestivo ya se va cerrando, ¿no? O sea, no va a absorber adecuadamente prácticamente, digamos, la leche, y eso no ayuda prácticamente a la cría a desarrollarse sus defensas, ¿no? Entonces es primero prácticamente si una cría nace, cae al suelo, agarramos la cría, agarramos primeramente el yodo, que es primordial también, y de repente agarrar la madre, a sacar la leche, no importa, digamos, un biberón y darle a la cría, o si no, hacerle tetar, ¿no? A la primera hora de nacida. Esto obviamente no va a ocurrir de repente esta práctica en un 100%, pero se recomienda eso. Si a la cría le diste antes de la primera hora nacida el calostro, la primera leche, eso estamos garantizando la supervivencia de las crías. Esa cría difícilmente va a poder, digamos, enfermarse de varias enfermedades, va a actuar porque ya el nivel de anticuerpo ha adquirido un nivel alto. Entonces, por eso se recomienda que la cría tome prácticamente en lo posible al primera hora de nacida. Esta práctica a veces es difícil en el campo, ¿no? A veces nosotros recomendamos, pero a veces en la práctica, al día, por ejemplo, en un rebaño, ¿no? Pueden nacer unos 10, unos 20 crías. Y tratar de ayudar siempre a las crías más débiles, que no pueden, digamos, pararse más rápido y tomar su leche. O sea, hay crías que están, digamos, ya las madres ya son adultas, ¿no? Ya han tenido una segunda, tercera cría. Entonces, esas alpacas obviamente van a botar crías que ya a un nivel de
del cuerpo adecuado, entonces fácilmente se van a parar y van a tomar su leche. Entonces lo que van siempre es los primerizas y también las hembras que tienen mayor de edad, ¿no? Entonces esos ya actúan. Entonces a tratar de ayudar a esos animales. Eso también mucho va a depender de la precipitación pluvial. A veces las lluvias ya empiezan a partir, digamos, de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y no hay sol. Entonces, bajo esas condiciones, las alpacas nacen. Entonces, a veces, por la falta de personal que hay en las alturas, eso también es preocupante. En los últimos años hemos visto que en el campo, digamos, en las alturas, solo crían los abuelos, los abuelitos, las personas adultas, ¿no? Más no hay presencia, digamos, de jóvenes, y eso también es un limitante, es un caso social prácticamente importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esa actividad o esa acción es importante, como tanto la desinfección del ombligo y toman ¿no? la toma del calostro. También, en lo posible, también se recomienda a los criadores de alpacas tomar peso al nacimiento. De repente, en alpacas finas que tenemos, alpacas de alto valor genético, que podemos decir, que en lo posible hay que tomar peso al nacimiento, ¿no? Entonces, eso llevamos un registro y posteriormente ya podemos, de repente, si tiene un peso adecuado, podemos utilizar como reproductores, ¿no? Y obviamente también hemos dicho que durante la aparición hay que evitar todo tipo de estrés, o sea, el encadenamiento de la hormona cortisol con la finalidad de evitar un parto distóxico y también las crías que pueden, digamos, dañarse durante ese tiempo. Entonces, son aspectos, yo creo que algunos aspectos importantes que debe tomar prácticamente un criador durante la aparición de alpacas, ¿no? Otro de los aspectos en aspecto reproductivo es prácticamente el control parasitario externo. El problema en algunas partes de la región todavía existe en lo que es la sarna. Y algunas partes, por ejemplo, ya prácticamente la sarna es una historia, ¿no? Que ya no se conoce. Pero en otras regiones que todavía hay persistencia de sarna, tanto la sarna sarcóptica y la sarna soróptica, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en el manejo reproductivo de las alpacas, ¿no? Si un animal, por ejemplo, está con sarna, ya sea con sarna sarcóptica y la sarna soróptica, que son dos tipos de sarnas que atacan a las alpacas. La sarna sarcóptica, sabemos que ataca debajo de la piel, ¿no? Es como una especie de túnel, ¿no? Y la sarna sarcóptica que prácticamente en la piel, encima de la piel. Entonces, al haber presencia tanto de la sarna como los piojos, ¿no? Los piojos masticadores o los piojos chupadores, entonces hay una pérdida prácticamente de sangre ahí. Hay un estrés que sufre el animal, de manera que esos animales no van a poder ovular en forma óptima, ¿no? Al igual que los machos también, si es que están con presencia de estos parásitos, también obviamente los machos también no van a tener un líbido adecuado para poder hacer el empare adecuado. Entonces es importante el control de la sarna, tanto sarcóptica como soróptica. En el tratamiento a veces muchos productores, digamos, no hacen, digamos, de acuerdo al tipo de parásito. Si hablamos, por ejemplo, si utilizamos una ivermectina, ¿no? Que es por vía sistémica, ya puede ser por subcutánea o intramuscular, de acuerdo al grado de infestación
que esté los animales, ¿no? Si los animales están en una infestación alta, ya sea de sarna o ya sea de pediculosis, estaríamos hablando prácticamente de un tratamiento intramuscular que adecue prácticamente a que actúe rápidamente, ¿no? Contra esos parásitos. Y el segundo tratamiento que se recomienda es a los 21 días por vía subcutánea, ¿no? De manera que los huevos que quedaron en la primera etapa prácticamente estaríamos eliminando con el segundo tratamiento. Es un tratamiento eficaz, ¿no? Digamos, con la ivermectina. Sabemos también de que la ivermectina no es, digamos, eficaz con la sarna soróptica, ¿no? Y tampoco en pediculosis si hablamos contra los piojos masticadores, ¿no? Entonces, esos aspectos también hay que tomar mucho en cuenta al hacer una asistencia técnica a los criadores, porque los criadores piensan que, digamos, nosotros utilizamos una ivermectina, ¿no? Entonces, si tiene sarna, digamos que es soróptica, que está en la piel, o tenemos un piojo que es masticador, obviamente ellos van a pensar que estoy curando, ¿no? Pero al final no va a ser, digamos, eficaz el tratamiento. Entonces, en ese caso estaríamos recomendando en el tratamiento todos son los órganos fosforados y los colorados, ¿no? En una práctica hemos tenido una experiencia que obviamente ahora ya no hay, digamos, lo que antes se utilizaba, los baños de inmersión, que había una infraestructura prácticamente de balneación donde se metía todas las alpacas y así se controlaba los parásitos. Pero en estos últimos tiempos hemos tenido unas experiencias que ha dado resultado y también otros profesionales también han practicado es la fumigación, ¿no? Con los órganos fosforados o ya serían los clorados, ¿no? Esto se utiliza más que todo para los piojos masticadores y también para las sarnas sorópticas. ¿Por qué? Porque está en la piel y el otro prácticamente también está en la piel. Entonces, este tratamiento se realiza en las mañanas a eso de las 8 o 9 de la mañana que llega prácticamente toda la intensidad del sol, de manera que todos los parásitos, sobre todo los piojos, están por encima de la fibra, ¿no? Ya salen a la fibra por la presencia del sol, ¿no? Entonces utilizamos los fumigadores que se utilizan para la pava, por ejemplo, de 20 kilos, ¿no? De manera que eso hacemos una vez a la semana por 3 semanas consecutivas, y eso baja tremendamente prácticamente la población de los piojos, sobre todo en las crías, en los tubis que atacan. Esto práctica nos permite prácticamente, como podemos indicar, no necesita mucha mano de obra, ¿no? Simplemente unas 2 personas, obviamente esa persona tiene que estar con una mascarilla, que tenga una vestimenta de repente de plástico, que no pasa al cuerpo, porque estamos hablando de unos productos de órganos clorados, ya son fosforados, que de una u otra forma que son tóxicos. Y eso solo, ¿no? Eso. Entonces, fumigarlo y estamos prácticamente ayudando, digamos, que los alpacas que no tengan parásitos. Otro de los aspectos que tenemos también, todo lo que es el control de parásitos internos, ¿no? Como habíamos indicado, como siempre, si tenemos una alpaca que tenga bastante tenia, o puede tener una fasciola hepática, o puede tener otro tipo de parásitos, obviamente en el aspecto reproductivo va a influir directamente, ¿no? Y no va a tener una adecuada ovulación, no va a llevar una gestación adecuada,
no va a llevar prácticamente un parto adecuado, ¿no? En aspecto reproductivo. Entonces, de manera que los animales, para que tengan, digamos, para evitar lo que es la pérdida de crías, ¿no? Que haya una alta fertilidad y alta natalidad, entonces nosotros debemos tener prácticamente los animales bien controlados en parásitos internos. Uno de los aspectos importantes es el laboratorio o por lo menos presencia, digamos, lo que es prácticamente del microscopio. ¿Esto por qué? Porque a veces, digamos, sabemos de que, por ejemplo, para las tenias hay productos específicos, ¿no? Por ejemplo, los albendazoles, digo los fembendazoles, ¿no? Para las tenias. Y también hay otros productos exclusivamente para tenias. Entonces, si yo tengo un hato que está con alta incidencia en teniasis, si yo, digamos, puedo dosificar con un albendazol, entonces, de manera que no estamos atacando directo, ¿no? No estamos atacando a las tenias, que son con los más dañinos, ¿no? Y también la fasciola hepática. Entonces, para eso, siempre es recomendable hacer muestreo a las alpacas antes de la dosificación. Por lo menos un muestreo, digamos, de un 10% de un hato, o también tomar una cuenca donde podemos tomar, digamos, una muestra adecuada y planificar una dosificación adecuada, ¿no? Entonces, al analizar o realizar el análisis de heces, nosotros nos damos cuenta qué tipo de parásitos está prácticamente prevaleciendo más, ¿no? Puede ser teniasis, puede ser fasciola, puede ser otros parásitos, ¿no? De manera que nosotros tomamos una decisión adecuada y podemos controlarlo eficientemente. Por ejemplo, la fasciola hepática, el producto ideal, o sea, específico, es el triclavendazol. Si cuando encuentro en un análisis de heces presencia de huevos de fasciola hepática, ¿no? Entonces, si ya estoy pensando, yo puedo utilizar todo lo que son productos de triclavendazol o nitroxilo también, ¿no? Según sea el caso. Pero si encuentro, digamos, si no encuentro las tenias, no encuentro la fasciola hepática, solamente encuentro todo lo que son los trichuras, o cetáceas, o chures. Entonces estoy pensando utilizar el parásito, digamos, un antiparasitario a nivel de no triclavendazol, tampoco de fendazol, sino un albendazol, ¿no? Pero también estaría utilizando de repente una ivermectina. Entonces, por eso es importante, siempre es recomendable, digamos, implementar con este tipo de aparatos como es prácticamente un microscopio. Y también es importante en ese aspecto tener en cuenta la época de control parasitario interno. Siempre hay que, la primera dosificación hay que realizar después, 21 días después de las lluvias, ¿no? Entonces siempre hay que fijarse ya, al menos los hermanos que crían sus alpacas, ellos ya saben cuándo ya no va a llover ya, ¿no? Entonces ellos ya tienen un pronóstico ya certero, digamos, ya son las últimas lluvias, ¿no? Entonces a partir de eso, después de los 21 días ya podemos hacer las dosificaciones. Y también la segunda dosificación, también lo propio también después de 21 días después de las primeras lluvias. Si qué pasa, por ejemplo, lluvia, digamos, en muchas zonas, por ejemplo, hay una nevada, cae, digamos, en el mes de agosto. Entonces, yo como criador alpaquero ya debo estar pensando de que ya mis alpacas, sobre todo las crías, los tubis, ¿no?
los tubis menores, ya se han infectado al caer esa nevada. Entonces yo tengo que pensar ya una dosificación estratégica, aunque no sea la época, pero ya, yo ya tengo que estar pensando prácticamente dosificar mis animales, sobre todo la coccidiosis, ¿no? Entonces, esos aspectos son muy importantes para un criador alpaquero porque imagínense, digamos, he perdido una cierta cantidad de crías durante esa época. Por ejemplo, hay poco pasto en agosto, en septiembre. Después de que ha ido las nevadas, obviamente esos animales va a producir una diarrea y posteriormente se va a descompensar y va a morir, ¿no? Eso no le conviene a un productor alpaquero. Entonces, como vuelvo a indicar, después de ya en agosto, septiembre, ya se nos viene después, si los animales están preñadas, se ha infectado ya por la descompensación, ya algunos alpacas también puede haber mortalidad embrionaria, ¿no? Y posteriormente el aborto, ¿no? Entonces, son aspectos que hay que tomar mucho en el aspecto reproductivo, ¿no? Otra de las actividades en el calendario manejero alpaquero es el destete, ¿no? ¿Por qué es importante el destete, no? Por ejemplo, hay tipos de destetes de acuerdo a la infraestructura que uno puede tener. Si un productor tiene, digamos, suficiente cantidad de áreas, estamos hablando de repente 1.000 hectáreas, 500 hectáreas o 2.000 hectáreas, entonces ya, sobre todo ese productor ya tiene una infraestructura adecuada, entonces seguramente ya guardado bajo un corral los pastos adecuados para poder, digamos, meter las crías, una vez separadas de sus madres, a esos lugares con la finalidad de que que las crías se adecúen sin la presencia de la madre y también que ya no pueden tomar la leche correspondiente. Otro de los aspectos que tiene la finalidad de este destete es que hay alpacas que están ya prácticamente en su último tercio de gestación. Esas alpacas ya no tienen que producir leche, sino que ya tienen que secar y ya volver a producir el calostro para su próxima cría. Entonces, ¿qué pasa si no hacemos un destete a tiempo adecuado? Y las crías, obviamente, la madre de repente no va a querer, digamos, ya mamar, ¿no? La cría, pero la cría insiste y al final, ¿no? La cría vence y ya sigue tomando la leche y no deja desarrollar el calostro, ¿no? A la madre. Entonces, la próxima cría que va a nacer, pues se ve afectado, ¿no? Entonces, esos son temas fundamentales que hay que tomar prácticamente en el aspecto de el destete. Otro de los aspectos, si el criador, por ejemplo, no tiene una adecuada, digamos, infraestructura, en caso de un pequeño criador que tiene unos 50 alpacas, estamos hablando de 20 alpacas, ¿no? Y hay criadores que incluso sobreviven a las alturas con 10 alpacas. Obviamente es una economía de subsistencia, pero ahí está, ¿no? Y muchas veces al salir al campo encontramos ese tipo de ganadería. Y siempre al lado de una ovejita como caja chica que utilizan, ¿no? Más no tienen. Entonces, en ese rebaño pequeño que hay, nosotros recomendamos el uso del sostén, que es prácticamente es un pañuelo de 3 puntas, ¿no? Se tapa, digamos, la ubre hasta que la cría, digamos, para 30 días, ¿no? A más tampoco, porque a veces afecta la ubre. Entonces, de manera que la cría viene, al no encontrar la mama, entonces ya la cría se acostumbra, ¿no? Entonces ya deja de mamar. Entonces, esta práctica nos ha dado resultado siempre en esas zonas porque no hay un lugar para un pequeño criador
que tenga, por ejemplo, como un canchón donde puede meter los tubis, ¿no? Entonces, por los motivos que hemos indicado, el destete es muy importante en el manejo de las alpacas, ¿no? Otro de las actividades importantes es la esquila y selección, y casi ya en este aspecto es la última parte ya. ¿Por qué es importante, por ejemplo, el manejo reproductivo en época de esquila? Entonces, nosotros, al hacer la esquila, debemos prácticamente seleccionar nuestros futuros reproductores, ¿no? ¿Por qué? Al momento de esquilar, sobre todo los tuis menores, ¿no? O las alpacas a la primera esquila, ahí podemos encontrar serias deficiencias. Podemos encontrar, por ejemplo, las manchas, podemos encontrar de repente los ojos arcos, de repente alpacas que tienen, digamos, orejas chiquitas, cosas así, de repente hembras que pueden tener por lo menos, digamos, una mama que no está, digamos, bien desarrollada, una ubre, ¿no? En machos, por ejemplo, los testículos, ¿no? Todo eso, entonces hay que descartar en el momento de la esquila. ¿Por qué? Porque en el momento de la esquila se agarra el animal individualmente, tumbar y prácticamente hacer la esquila correspondiente. Eso nos permite hacer una buena selección prácticamente para futuros reproductores. Entonces ya los animales defectuosos que hemos indicado, o algunos defectos también de repente me olvido, entonces ya hay que estar descartando, destinando o prácticamente para la saca correspondiente, ¿no? Para realizar una buena esquila hay que tener ciertos aspectos, por ejemplo, contar con espacios limpios, contar con materiales necesarios. Dentro de esos materiales, por ejemplo, muy bien, lo que funciona son las mantas de esquila a base de tela de algodón. Prácticamente una manta de 2x2, bajo una estaca se pone al suelo y sale de manera que encima de esas mantas y prácticamente se esquila y la fibra sale limpia, ¿no? Entonces, el detalle es evitar que se contamine la fibra, ¿no? Muchas personas esquilan sobre el suelo, donde está el estiércol, de manera que la fibra contamina, y entonces eso obviamente baja de presentación y también por ende bajar los precios, ¿no? Y también siempre contar con un personal especializado que sepa prácticamente la esquila, ya sea la esquila mecánica o ya sea la esquila con tijera. Entonces, de manera que hay que hacer las alpacas rápido posible. Y también dentro de ese manejo de esquila hay que siempre priorizar las alpacas preñadas, si es que estamos en una esquila en el mes de diciembre, ¿no? O enero. Y obviamente los tubis en otros lugares, por ejemplo, utilizan la esquila en el mes de enero. Eso también ayuda que no, de acuerdo a las experiencias que se tienen, no engrosa la fibra. Pero si a los animales a la primera esquila se esquila en meses, digamos, de noviembre, octubre, la fibra tiende a engrosar rápidamente. Entonces, son prácticas que nos ha enseñado a través del tiempo, entonces, de manera que también en este aspecto hay que cuidar mucho en cuenta, digamos, la época de esquila. Otro de los aspectos importantes es el diagnóstico de gestación. Mucho a veces, digamos, en estos últimos años se ha discutido por varias metodologías, han hecho estudios, ¿no? Ya sea el palpación rectal, ya sea, digamos, por prueba sérica, o sea, la sangre, ¿no? Donde haya una presencia de progesterona, las ecografías, ¿no? Y la práctica común que utilizan, digamos, digamos, a la mitad de gestación o ya después de una utilización de gestación es la palpación que se utiliza. Entonces, donde
si nosotros utilizamos en el último tercio de gestación, siempre los animales hay que manejar con mucho cuidado, tumbar con mucho cuidado para hacer la palpación. Y hay personas expertas, por ejemplo, ya no se tumba la alpaca pues, para hacer palpación, sino que ya siempre parado, ¿no? Entonces eso, y hay personas que ya se han especializado en eso de manera que ya detectan prácticamente para poder separar las hambres preñadas a un lado, que entran en un buen pasto, que tengan bastante agua, ¿no? Estamos hablando en los meses de octubre, noviembre, diciembre, ¿no? De manera que esas crías se van a estar, digamos, la madre bien alimentada, que va a desarrollar un feto en buen estado, de manera que van a ser crías buenas. Entonces, estamos hablando de prácticamente no haber una buena presencia de enfermedades también. Y siempre hemos visto, hay un buen porcentaje de, por ejemplo, de fertilidad. Estamos hablando en el altiplano, por ejemplo, estamos hablando de un 60 o un 70% o menos de repente de fertilidad. Y estamos hablando de una natalidad de 50%, estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en eso? Por una parte, no detectamos bien, digamos, la preñez en la fase en padre. Y por otra parte, hay mortalidad embrionaria que se viene en los meses de junio, julio, agosto, ¿no? Obviamente, por la baja calidad de alimentos, ¿no? Y también por las inclemencias del tiempo que se presentan en esas épocas. Entonces, es un tema muy crucial para los alpaqueros y eso hay que tomarlo con pinza para que por lo menos podamos llegar a una natalidad de un 60, ¿no? Y mucho mejor depende de un 70%. Obviamente los criadores que tienen ya una infraestructura adecuada, ya tienen pastos cultivados, ya tienen, digamos, obviamente están llegando a ese nivel, ¿no? Pero también si sacamos el costo-beneficio, también casi por ahí va también. Entonces, ya se han hecho estudios, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, en el centro han hecho un estudio económico, ¿no? Bajo estos dos sistemas nos indican que la rentabilidad va por ahí. No es que, por ejemplo, los productores que tienen un establo y tienen van a ganar más, no tanto así, sino que también ellos gastan más, digamos, en infraestructura, en mantener el pasto, mano de obra. Entonces, ahí también tiene que salir todo lo que es, digamos, el aspecto económico. Eso más o menos con respecto a diagnóstico de gestación. Bueno, yo creo que eso ha sido el día de hoy la ponencia que hemos podido brindar modestamente a medida de nuestras posibilidades. Y ahora entraríamos a la rueda de preguntas para poder absolver algunos aspectos que no han quedado bien claros, de repente algunos aspectos que faltan, digamos, desarrollar durante este ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Viviano. Si hubiera algún comentario o pregunta, pueden levantar la mano o escribirlo en el chat de la sala, por favor, para poder leerlo. O si desean abrir su micrófono, como pueden levantar la mano con el icono que está en la parte inferior de sus dispositivos. Bien, tenemos una consulta. Ángel Ruiz está preguntando, ¿puede usarse el fipronil para el tipo de piojo, creo? Para los... Para el teteo piojo, pues, no sé. Para el tipo de piojo. Para el tratamiento. Buenas tardes. Muchas gracias de repente por la pregunta. Sí, adelante. Puede usted formularlo. Doctor, buenas tardes. Bueno, en el manejo de las alpacas, ¿puede usarse el fipronil también para el tratamiento del piojo? No he probado, por eso consulto. Gracias.
Ya, el fipronil es un producto que se utiliza mayoritariamente esto funciona más que todo en la costa y también en la selva. Particularmente a mí no me ha funcionado en la altura porque el aceite que lleva, si es cierto, se coloca, digamos, a nivel del lumbar y con el frío que existe y con el tipo de fibra que lleva la alpaca no se esparce a todo el cuerpo, ¿no? Es un aspecto y otro aspecto también que es un poco muy tóxico porque estamos hablando, digamos, a los 100 días de consumo de carne, ¿no? Entonces, siempre también hay que cuidar el medio ambiente. Bueno, es mi opinión, ¿no? Porque los productores se utilizan bastante, yo veo, pero yo particularmente no lo recomiendo, ¿no? Porque por esos aspectos que yo estoy utilizando. Entonces, lo que hemos utilizado, por ejemplo, es este producto no da mucho aspecto, quizás con para sarna soróptica, ¿no? Que puede ser adecuado, pero para piojera particularmente no nos ha resultado. Sería. Bien, muchas gracias. Darwin Calderón comenta que le ha funcionado bien con crías. Y Avi Alcántara Lizana indica la ivermectina se puede usar. Después no le copié bien. ¿La ivermectina se puede usar? Ya, la ivermectina, como vuelvo a indicar, se puede utilizar siempre para los piojos chupadores y la sarna sarcóptica, ¿no? Que es más eficaz, hablando de parásitos externos. La ivermectina no se puede utilizar, por ejemplo, para tenias, para pulgas, también para, por ejemplo, para fasciola hepática, ¿no? Entonces, porque estamos hablando, porque la ivermectina actúa, digamos, a nivel del estomacal, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, la pulga no lleva ese tipo de sistema nervioso, entonces no es efectivo, ¿no? Eso sería. Gracias, doctor. Bueno, hay otra consulta, comentario acá. Willy Paso dice, yo utilizo fipronil en alpacas preñadas y tengo buenos resultados. ¿Por qué la ivermectina, fuese del mejor laboratorio? Algo así, pues, creo que no lo he entendido muy bien. Si puede abrir su micrófono, Willy Paso, para que nos explique bien su comentario. Y Willy Paso, si nos escuchas. Si no, bueno, hay otro comentario. José Camarena dice, para la septicemia, ¿qué recomienda? ¿Qué tipo de septicemia estaríamos hablando? José Camarena, si puede abrir su micrófono para que nos pueda dar mayor detalle, por favor. José Camarena, o si puede escribir en el chat. ¿Nos escucha, José? Creo que no. Willy, a ver, hay otra consulta en Darwin Calderón. Doctor Viviano, ¿qué hacer en caso que no tengan calostro suficiente las madres primerizas para las crías? Y otra pregunta es, ¿cuántas esquilas debe evaluar a los reproductores para seleccionarlos? Ya. ¿Qué hacer, digamos, cuando la alpaca no tiene buena cantidad de calostro? Obviamente las alpacas que no tienen una buena alimentación, hay pastos que no tienen condiciones óptimas, las alpacas no van a tener un calostro, ¿no?, adecuado, van a ser muy pequeñísimas. Uno de los aspectos que siempre por eso, el último tercio de gestación, tratar que las alpacas están en el mejor pasto, ¿no? Sobre todo las alpacas que van a, digamos, parir en el mes de diciembre, último tercio de diciembre, ¿no? Entonces, ese es
el problema que siempre se va a presentar en ese mes. Pero si las alpacas ya nacen, digamos, o ya van a parir a partir de enero, entonces ya hay una buena cantidad de pasto, entonces ese problema no va a tener las alpacas, ¿no? Entonces siempre las alpacas que, por eso es importante en la primera parte donde indiqué que el empadre se tiene que hacer con primero las alpacas primerizas y las alpacas que han sido vacíos el año anterior. Estamos hablando en el mes de diciembre. Obviamente esas alpacas hay que detectar bien, hay que prácticamente llevar bien registro. Entonces esas alpacas sí hay que guardarlos prácticamente en un pastizal bueno para que pueda parir en esos meses de diciembre, ¿no? Entonces esas prácticas hay que tomar en cuenta, ¿no? Después también indica de que en cuántas esquilas se puede medir un buen reproductor, ¿no? Un día conversamos acá justo con un experto de lo que está haciendo estudios en fibra de alpaca, y él me indicaba de que, digamos, la alpaca sabemos que en cada esquila engrosa la fibra, ¿no? Me supongo que a eso se refiere. Entonces, si la alpaca, digamos, persiste la finura a la segunda esquila, es prácticamente lleva en su gen una carga genética de finura, ¿no? Y si la alpaca rápidamente engrosa a la segunda esquila, entonces de repente esa alpaca no lleva prácticamente buenos genes, solamente la apariencia, la conformación, y entonces eso sería un dato importante para poder utilizar como reproductor. Gracias. Gracias, doctor. Hay más consultas. Willy Paso está, perdón, Carlos Baldión está poniendo otro comentario. ¿Cómo se puede suministrar selenio, fósforo y sales minerales en una crianza a campo abierto? Ya, en una crianza prácticamente a campo abierto, el selenio fósforo siempre se utiliza más que por vía parenteral, que viene en frascos ya por inyectable. Ahora, época de sales minerales en agua de bebida, si es que hay, digamos, unos bebederos adecuados, ahí la alpaca se puede suministrar. Pero eso tampoco, como a práctica sabemos, las alpacas son muy especiales, muy, ¿cómo le podemos decir? Muy selectivos, ¿no? No es como el vacuno y ovino. Si hay una agua que tiene un cierto tipo de olor o esto, no toma. Por eso las alpacas es única en el mundo. Y sabemos también que el estiércol, por ejemplo, no es como la vaca o oveja en cualquier parte hace, sino que hace un lugar determinado tiene su estercolero y hace las alpacas de estiércol. Entonces son animales muy nobles, muy especiales, que no, por ejemplo, por el tipo de almohadilla plantar que lleva, por ejemplo, no malogra los pastizales con facilidad. Entonces, los sales minerales se puede poner en agua de bebida, algunos van a consumir, obviamente algunos no. Y si los animales ya están acostumbrados de repente a comer, digamos, los ensilados, las pacas, entonces obviamente esos animales también se puede suministrar a través de eso, para no, digamos, estresar por vía oral, digamos, en la dosificación, ¿no? Correcto, doctor. Bien, Willy Paso ha insistido con el comentario de la ivermectina. Dice que él usa el fipronil en alpacas preñadas y le da buenos resultados porque la ivermectina, así fuese del mejor laboratorio, ha ocasionado abortos, dice, en el control de parasitosis externa. ¿Me escuchó, doctor? Sí, puede ser, eso también puede estar relacionado con el manejo también, ¿no? Okay. Bien, bueno, Avi Alcántara nos pregunta, ¿qué tiempo puede tener su alpaca hembra echando crías? Me imagino que cuántos partos, ¿no?
O sea, ¿cómo? Apuesto qué tiempo, te dice qué tiempo puede tener a mi alpaca hembra echando crías. No sé si quiere decir cuánto debe tener su primer parto o cuántos partos. En una alpaca, normalmente en su vida útil puede dar 4 crías, 5 crías, incluso hasta 6 crías, ¿no? Y en el mejor caso, digamos, hay un pastizal ideal, ¿no? Había unas alpacas que andaban hasta ese nivel. Lo ideal hasta 4 crías es lo normal que puede dar, digamos, una alpaca hembra en toda su vida útil, ¿no? Correcto, muchas gracias. Nancy Reyes nos pregunta, ¿qué medicina se usa o qué hacer cuando los murciélagos chupan la sangre de los animales? Porque los murciélagos, y también pregunta, ¿por qué los murciélagos chupan la sangre de los animales? Ya, el problema de los murciélagos, no hay tanto problema, por ejemplo, en las alturas, ¿no? Los murciélagos más están en la parte de la selva, donde casi no hay las alpacas. Si es que hay en la selva, no es tanto un problema, ¿no? Sino que el detalle es siempre en las alturas, que no hay una presencia de murciélagos. Es que sí son poquísimos, que no es un problema, digamos, latente o de primer orden, se podría decir, ¿no? Sí, pero creo que sí transmiten enfermedades, ¿no? Los murciélagos. Sí, sí. Bueno, está levantando la mano William Alex Cayupe, por favor, ¿puede abrir su micrófono y decirnos desde dónde se conecta? Buenas tardes. Buenas tardes, saludarlos Sí. a todos. Me conecto de la región Junín. Soy productor alpaquero y quería comentar alguna experiencia referente a lo que es el empadre y lo que es parición. Si bien es cierto, se tiene un calendario alpaquero ya definido, pero acá en la zona básicamente en la zona centro, hay algunos productores que hemos cambiado, en este caso, básicamente el empadre y parición, ¿no? En el caso mío lo hago entre abril y mayo, el empadre y parición, y prácticamente tengo buenos resultados, ¿no? Todo está en función a la disponibilidad, en este caso, de pastos, ¿no? Si uno tiene pastos en esos meses, no hay problema. Básicamente en esos meses no hay mucha mortalidad por el tema de las nevadas, las intensas lluvias. Entonces, particularmente nos ha funcionado y quería comentarles esa experiencia que realizamos por aquí. Muchas gracias. Sí, interesante, gracias. Muchas gracias. Gracias por compartirnos esa experiencia. Muy bien. Wilber Chirinos pregunta, doctor, ¿qué producto o medicamento puedo utilizar para el tratamiento de fiebre amarilla? Y también para el tratamiento de las cojeras que después producen heridas en las pezuñas de las alpacas. ¿Se escuchó? Sí. Ah, ya. Sí. Para la fiebre amarilla es un producto específico que se utiliza, es la streptomicina, ¿no? A veces se combina con todo, ahorita se me va de la mente, pero el producto específico es la streptomicina, ¿no? Para fiebre amarilla. Por ejemplo, hay un producto, el Pensibet, ¿no? Que es un producto combinado, ¿no? Penicilina con streptomicina. Es un producto adecuado para esta enfermedad, así como para parasitarios, lo que indiqué, lo que era para Pascuala, por ejemplo, triclavendazol, ¿no? Entonces, para esta enfermedad es la penicilina con streptomicina. Obviamente en marcas viene varias marcas que han aparecido últimamente, pero el más conocido también es el Pensibet, ¿no? Ahora me indica, creo que es para cojera, algo así, creo. Sí, coger en la pezuña, dice. Por heridas en la pezuña de la alpaca. Claro, eso mayormente se presenta cuando hay bastante bofedal y también se presenta también donde hay corrales bastante húmedos, no hay cambio de cancha,
Entonces, ahí es lo que se presenta, lo que es no, o sea, la cojera, ¿no? En los animales. No solamente en animales, también es en ovinos, ¿no? Entonces, obviamente, ahí estamos hablando de todo lo que son antibióticos, ¿no? Bien, correcto, muchas gracias. Graciela García lo felicita por su ponencia y le pregunta cuáles son las ventajas de usar vacunas clostridiales en el manejo de alpacas. Según su experiencia, ¿realmente esto reduce las enfermedades? Obviamente las vacunas se han desarrollado en los últimos tiempos, por ejemplo, para la enterotoxemia, y en otras zonas ha resultado muy bien, ha resultado, y también en otras zonas también no. Entonces, eso hay que hacer un estudio por qué, digamos, no funciona en otras zonas y por qué en otras también. Entonces, si vacunamos, digamos, contra una enterotoxemia, digamos, ya adquieren anticuerpos contra los Clostridium y también, porque sabemos que la enterotoxemia, por ejemplo, ahora ya viene asociado, ¿no? No solamente por Clostridium. Más que todo viene con la coccidias, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es todos los síntomas que se encadenan. Obviamente es un tema muy amplio y siempre hay que tener en cuenta que puede estar asociado con la coccidia. Entonces, si aplicamos un anticoccidiostático o una coccidicida, entonces si nos da resultado, entonces estamos frente a ese caso. Bueno, muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien más desea tomar la palabra. En todo caso, le invito a abrir su cámara para las palabras finales. ¿Podría dejar de compartir un ratito en la pantalla? Bien, doctor. Sí, dejar de presentar. Ahí en el azulito. Ajá, perfecto. Bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Tenemos una última consulta. Nos indica Jorge Joel Palomino, ¿a qué se debe la presencia de quistes microscópicos en la carne de alpaca y cómo evitarlos? Ya, la presencia de ¿qué tipo de quiste será? De repente se refiere a todo lo que es porque hay quiste hidratídico en los pulmones. Quizás pueda abrir su micrófono, Jorge Palomino, por favor, si pudiera abrir su micrófono para que nos dé esos detalles sobre los quistes que consulta. Adelante, sin miedo. Doctor, y felicitarle por la exposición. Y buenas tardes con todos. El quiste macroscópico más conocido como la triquina o arrocillo, ¿no? Que que hay grandes pérdidas económicas al momento de beneficiar y venderlos, ¿no? Esa era la pregunta. Ya, bueno, la presencia de sarcocistes es prácticamente eso, es en la presencia, no solamente en alpacas, ¿no? Ha habido, digamos, estudios a nivel nacional, tanto de la Universidad de San Marcos, de la Católica, también la Universidad de Altiplano. Varias universidades han investigado sobre sarcocistosis. Entonces, todos llegan a la conclusión de que hay dos tipos de sarcocistosis, la macroquística y la microquística, ¿no? Entonces, lo que se ve, digamos, en la carne de alpacas es el quiste macroquístico, que es visible. Y la etapa viable, como se puede decir, la etapa contagiosa es cuando uno está bien tierno, ¿no? Cuando uno agarra, revienta, es como un arrocillo, ¿no? Cuando ya pasa su ciclo evolutivo, ya pasa, digamos, que ya no es viable, ese ya prácticamente ya no contagia, esa es la parte de que se ha calcificado, ¿no? en la carne. Entonces, eso ya es, prácticamente en el momento de consumir, por ejemplo, es como una piedrecilla, ¿no?
Entonces, es un tema muy amplio que hay que discutir, y también el último Congreso de Puno también se discutió eso y cómo se puede realizar. Entonces, la única forma de bajar la incidencia es no dar carnes crudas a los perros, ¿no? Entonces, al comer carne, el perros, ¿no? Entonces, eso ya se crea un parásito dentro del perro y eso va poniendo el huevo y ese huevo va al pasto, las alpacas comen ese pasto y ya prácticamente se disemina toda la carne. La única forma es evitar en lo posible la carne cruda a los perros. Y también cuando un animal muere de repente en el cerro, o en la pampa, por cualquier situación, no botarlo, sino recogerlo y de preferencia enterrarlo. Porque en la noche viene el zorro, se lo come esa carne y el zorro de todo por su vida va a estar diseminando los pastos. Es un aspecto importante. Ahora, en cuestión de microquistes, por ejemplo, está en todos los animales, está en ovinos, está en vacunos, y también obviamente en alpacas, solo que nosotros no lo vemos, ¿no? A simple vista, pero si lo llevamos a un laboratorio y hacemos un corte histológico y ahí demuestra que sí existe, digamos, unos sarcocistes en forma microquística, ¿no? Entonces, siempre a los productores, cuando asistimos en los cursos de capacitación, asistencia técnica, siempre indicamos de que los heces de sus perros, si es posible diario, que recogen y que lo entierren. Y también las alpacas muertas, no le den la carne cruda, sino que cocida, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, doctor. Orlando Dueñas está preguntando, por favor, quiere hacer la consulta si el uso del antiparasitario faciollicida, el clorzulón y nitroxinil, y qué consecuencias puede traer. Como hemos indicado, para fasciola hepática no hay otro producto que tenga, o sea, siempre hay un producto específico que es a base de triclavendazol o el nitroxilo, ¿no? El nitroxilo, por ejemplo, no ataca digamos, la parte juvenil, no es la desventaja, pero sí ataca una gran parte que es inyectable, ¿no? Que sabemos que es el nitroxilo. Y el triclavendazol, eso sí, ataca prácticamente una gran parte, ¿no? Entonces, obviamente siempre van a quedar los huevos. Entonces, ya vemos después de 21 días, podemos volver, digamos, a dosificar, ya sea, digamos, a los alpacas, a los vacunos o cualquier tipo de animal con un triclavendazol en una segunda dosis, ¿no? Entonces, eso es. En el mercado ahorita no hay otro producto de base química que puede, digamos, actuar. Por ejemplo, si lo vemos, la patología de ivermectina, por ejemplo, dicen, ahí dice fasciola hepática, ¿no? Pero sí ataca fasciola hepática, pero en forma adulta, o sea, el adulto mismo, ¿no? Pero después los juveniles, no, todo eso no atacan. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Gracias, doctor. Carlos Gustavo ha levantado la mano. Por favor, puede abrir su micrófono para formular su consulta. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Primero felicitarle por tan excelente ponencia y posteriormente preguntarle qué tan factible es la adaptabilidad en diferentes niveles de altura de esa especie. Me gustaría de repente obtener un ejemplar, quizás Trujillo. ¿Sería factible? ¿Qué tan factible es? Gracias. Ya, la alpaca es casi como el ovino, es cosmopolita, ¿no? Puede vivir en la costa, también puede vivir en la selva también,
pero siempre en cuando que tengamos en menor cantidad, porque en mayor cantidad, por ejemplo, en la selva ya hay otro tipo de parásitos y por la misma fibra que tiene, obviamente no va a prosperar como una ganadería rentable. Pero si lo llevamos, por ejemplo, como mascota, digamos, en la costa o en el caso de Trujillo, es viable, ¿no? Ahí lo tenemos. Es un animal dócil, tenemos una alimentación adecuada que podemos tomar a base de forraje verde, ¿no? Obviamente la calidad de vello va a engrosar, no va a ser, digamos, tan fino, que va a engrosar, solo eso, pero sí es posible. Sí, justo están comentando en el chat que ya hay alpacas en Trujillo actualmente y también en Ica. Bien, Orlando Dueñas ha levantado la mano. ¿Se puede abrir su micrófono para formular su consulta o comentario, Orlando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora, y también al doctor Viviano, saludando en esta tarde, ¿no? Y me hacen agradecerle por la exposición. Quería hacerle una consulta, ¿no? Justo escribí, por ejemplo, sobre los antiparasitarios. Y bueno, hasta ahorita todavía no he utilizado, estaba utilizando una base de clavendazol, pero ya se viene siendo resistente, ¿no? A la fasciola. Por eso le consultaba si podían como ahorita, bueno, en el mercado encontramos el clorfulón y el nitroxinil. No sé si me trae, como por comentarios había escuchado de que va engrosando la lana, ¿no? O la fibra, de hecho. Por ello, le hacía la consulta, ¿no? No sé si tiene alguna experiencia, doctor Viviano. Sí, para evitar, digamos, si utilizamos un solo antiparasitario por 2, 3 campañas, siempre el parásito tiende a crear resistencia, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es una campaña con clavendazol y otra campaña con nitroxil. Y también es cierto de que, digamos, el nitroxilo tiende, digamos, ligeramente, no tanto tampoco, engrosar la fibra, ¿no? También se han hecho estudios también sobre eso. Si la alpaca realmente genéticamente lleva, digamos, una buena cantidad de genes en finura, no tanto afecta, ¿no? O sea, se mantiene también la finura. Eso sería. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que han participado y se han conectado. Muchas gracias por la ponencia. Le dejo para sus palabras finales antes de detener la grabación. Una vez más, gracias a todo el equipo de la subunidad de cadena de valor ganadera de Agro Rural. Adelante, doctor. Bueno, quiero agradecer esta oportunidad a los funcionarios del Ministerio de Agricultura, así también comunidad agro rural, y sobre todo a mis paisanos, compañeros, alpaqueros. Muchas gracias y siempre estaremos presentes en la medida de las posibilidades que tenemos para poder ayudar, para podernos, digamos, compartir experiencias por este medio o por otro medio. Muchísimas gracias.